mucho, ya cambió. No mucho como cambió 15 años atrás, ¿no es cierto? Pero de todas formas empezó a crecer, se vio el adelanto. Es un proceso, digamos, que acompaña la instalación de las facultades. Claro, y la facultad le dio mucha vida, mucho más vida le dio. Ya existe una institución Claro, en la cuando década se del inauguró 50. la facultad ya le empezó a dar vida porque los chicos que venían a vivir, no había casas en esa época, ¿viste? Era una desesperación porque venían a alquilar y no había, nadie tenía nada, ¿viste? Y tampoco había transporte en esa época. No, tampoco, no, los colectivos vinieron mucho La costera después. criolla. La costera teníamos que tomar, sí, ir a la terminal a tomar el colectivo, ¿viste? Era... De Diamante. Sí, el colectivo de Diamante. Bueno, y eso creo que es una característica que mantiene Oro Verde, ¿no? Esto de albergar estudiantes, Sí. que prefieran instalarse Sí. acá, digamos, recibimos de toda la provincia. Incluso hay gente de Santa Fe. No, yo tuve, en casa nosotros teníamos, detrás del negocio, mi marido había hecho 2 o 3 piezas ahí, 2 piezas había, cocina y baño, todo. Y tuvimos chicos de Jujuy, tuve muchos jujeños. El primero que tuve fue un chico de San Juan, que es bioingeniero, que vive acá. Claro, que es la primera carrera de agronomía en Latinoamérica. Claro, y fue así que ese chico vino a mi casa y nos hicimos amigos con la familia, que ellos venían acá y paraban acá en casa y nosotros íbamos a San Juan. Y hasta ahora seguimos la amistad, ¿viste? Hasta ahora seguimos la amistad con esa gente, porque él fue el primero que vino, estuvo en casa. Y después chicos de todos lados, ¿viste? De todos lados. Jujeños, tuve muchos jujeños y salteños. Digo que debo tener genes de jujeñas porque yo los adoro, los amo a los jujeños. Sí, y quería preguntarte también sobre el Indio Juan. Ah, el Indio Juan. Que es un personaje que todos recuerdan, Sí. sabe poco de él, o sea, se sabe Sí. poco en el sentido de dónde viene, cómo No, llegó es acá. claro, no se sabe de dónde vino, no se sabe bien, No se sabe. porque había muchos dichos que había venido a trabajar, que lo habían traído, pero al final seguro no se sabe cómo fue. Ah, no, él te visitaba por ahí, iba a visitarte y te decía, mamita. Sí, siempre parecía el Indio Juan. Pero no es porque no le faltaba de comer ni nada, pero él pedía de comer, sí. Claro, él hablaba. Algo hablaba, no mucho. Algo. Sí. Pero en su lengua hablaba, no era que él tenía un problema. No, pero no era expresivo, ¿viste? Capaz que hablaba en otra lengua. Ya, capaz, no se sabe. Y no se sabe de dónde vino él. No se sabe. Ni cuántos años tenía, ni nada, porque ha de haber tenido varios años. ¿Estaba con la familia Ortellado él? Él estaba con la familia Ortellado, pero vivían allá cerca de la estancia del doctor Ferreira, por ahí vivía primero. Después cuando se vinieron a vivir acá lo trajeron ahí. O sea que él no tuvo familia. No se sabía, nadie sabía nada, que cómo llegó. Que cuentan que él vino con otro, que eran 2, y a uno lo mataron Ajá. en un campo. Sí, eso dicen, pero Y que seguro no sabía nadie la historia, no se supo nunca la historia, que cómo fue. No, él no hablaba. ¿Y por qué será tan recordado? ¿Y por qué él era un personaje? Porque era distinto. Porque le decían Indio Juan, ¿viste? Y será porque era un personaje que teníamos acá en Oro Verde. Algo distinto, digamos. Claro, algo distinto y sí. Le pregunto, digamos, a él, si usted recuerda que él haya sido sujeto de discriminación o por el contrario, digamos, la comunidad como que buscaba integrarlo. No, yo nunca sentí nada de eso. Creo que no, que todo el mundo lo quería. Donde iba le daban de comer y eran bien recibidos. No, nunca fue la discriminación, yo no sentí nunca de eso. Fuera. Donde iba, había gente que, los chicos principalmente, que le tenían miedo, ¿viste? Claro. Pero por una cuestión de que era así, pobrecito, ¿viste? Porque era chiquito y
pero no, nunca discriminarlo, nunca. Bien. Y le consulto por ahí, antes de meternos en política, que creo que es por ahí en donde más nos interesaría profundizar, la cuestión de los curanderos y demás, o creencias así, supersticiones, ¿estaba presente acá en Oro Verde? No, curanderos se decía, o bueno, que había gente que curaba el epacho principalmente, pero no, eso de supersticiones, no, yo nunca Claro, sentí. por ahí lo que pienso es cuando te enfermabas, ¿a dónde ibas? O si acá había alguien que decía, bueno, Bueno, el Pacho sí. mira, te cuento lo de mi papá. Mi papá era el médico del barrio, le decían, ¿viste? Porque a él lo buscaban y lo llevaban a poner inyecciones hasta Villa Fontana. En época de lluvia, en esa época no había remedios por boca, ¿no es cierto? Eran inyecciones y hasta de 4 horas había que poner las penicilinas. Y con lluvia, con tormenta, hasta caballo lo solían llevar gente enferma en el campo. Él era el médico, iba al Triangular, iba a Villa Fontana, iba a Colonia Ensayo, a Tesanos Pinto, todo. ¿Y acá dónde tenía algún lugar donde ponía inyecciones? Sí, en Alberdi tenía la enfermería. En Alberdi había una enfermería que venían médicos a atender a los chicos que no se iban y bueno, él hasta los internaba ahí, tenía una enfermería donde quedaban cuando venían las epidemias de gripe o de cosas. Y también ellos, los alberdinos cuentan cuando se ponían secante, ¿viste? Para que les agarrara fiebre. Y entonces mi papá les daba sal inglesa. Entonces se acordaban, después no querían más. ¿Viste? Sí, eso lo hacían, ¿viste? Eso era los muchachos, para poder irse a la casa. Poníamos secante abajo de los zapatos. Abajo de la media. Uh-huh. Nosotros lo decíamos, el secante era como se escribía con tinta con pluma. Uh-huh. Vos tenías un secante de la tinta, que era un papel secante, digamos, más grueso, especial. Y absorbía la tinta. Eso, ¿qué efecto producía? Que, no sé, te secaba la transpiración, todo. No sé qué es lo que pasaba. No sé, empezaban a levantar fiebre, sí. Era una epidemia y después los descubrían. Entonces mi papá, si se acuerdan, yo he estado con muchos alberdinos y dice, el petizo nos daba sal inglesa y si no lo hacíamos más. Sí. ¿Cómo se llamaba él, tu papá? Luis Carlos. Ajá. Luis Carlos Saldarín. Ajá, Luis Carlos Saldarín. Sí, bueno, yo te digo, en la época de lluvia, de invierno, yo me acuerdo que se levantaba, por ejemplo, se acostaba a las 12, a las 4 de la mañana ya se volvía a levantar para irse con lluvia, con frío, con eso, pero era el único, hasta el doctor Tordelday le mandaba a los nenitos chiquitos para que le pusieran las inyecciones. Tenía una mano bárbara. Y después él iba y le preguntaban, por ejemplo, voy al médico, no vayas al médico, toma esto y hace esto. Y si no, cuando los veía le decía, no, anda al doctor. Anda al doctor. Bien, y le pregunto, ¿no? Situándonos en estos años de su niñez, adolescencia, ¿no? Hasta quizás, bueno, sí, digamos, de adolescencia. Usted dijo que su papá, por ejemplo, iba a otras localidades, como Tesanos Pinto, Villa Fontana. ¿Usted recuerda que haya algún motivo más de conexión con esas localidades en donde se juntaron los vecinos de esos pueblos, alguna celebración? Y en los partidos de fútbol. En los partidos de fútbol. Principalmente de Pinto, estaban todos los Capelacci. Bueno, todavía hay clubes. San Lorenzo, claro. Porque ahí eran muchos hinchas San Lorenzo. Claro, sí. Bueno, estaba el club General Urquiza, que todavía funciona, de Villa Urquiza. De Villa Urquiza. Había un club acá en Ensayo. Ah, sí. Que el papá de Cacho, Miroco y demás, jugaba ahí en Ensayo.
había varios clubes acá bueno, y se hacían, la actividad futbolística era... El era campeonato de permanente, fútbol todos los domingos, todos los de domingos. todas las aldeas, todo. Eso está, donde se jugaba ese campeonato, está ahí donde, pasando el INTA por el camino de tierra, Ajá. que no sé si todavía, creo que todavía estaba la edificación, que era un almacén ahí del IA. Por ahí era la cancha, que vivía, la familia del Castillo vivía ahí adentro, en ese lugar. Sí, pues, ¿y las reuniones bailables? Y acá no. En Los Bolsán era donde está, ay, ¿qué te puedo decir? Que hay ahí Loma Negro, no sé qué hay algo, donde está el corralón, Ajá. donde vive el locutor este. De ahí para allá había un salón, ahí se hacían bailes, y si no en el Club Paracao, pero acá no había nada. Hasta que se instala el club acá que comienza... Claro, hasta que el club Así que tiene para acá y acá hay una pista de por acá. Sí, sí, una pista ahí en Los Bolsán era el dueño de esa pista. No había lugares bailables, ni confitería, nada. Tuviste que aprender a tocar el piano para entretenerte. Bien. Bueno, Pochi, acá, por lo que me estuvieron comentando, me entero que usted fue la primera mujer que estuvo, digamos, participando en política en Olo Verde, ¿es así? Sí, la primera mujer. Sí. ¿Y cómo fue eso? Y Como mujer, digo, pregunto. no sé, yo lo tomé como una cosa muy normal, trabajar con mucho entusiasmo para hacer algo por el pueblo. Yo, esa época, no sé, al principio medio me decían que yo era la única mujer, pero como eran todos conocidos, toda gente con chichi, fuimos de toda la vida conocidos. La familia Dume fue una familia muy conocida, así que, y bueno, lo tomé muy natural. Claro. Con mucho. ¿Y eso fue en qué año aproximadamente? Y fue en el año 87 más o menos, ¿no? Sí, Así que sí. integraste la primera junta La de primera fomento. junta de fomento. De fomento. Sí. Porque anteriormente había un comisionado que estaba encargado de la junta de gobierno. Claro, Que muchas veces era Chichi Dumé. era chichi. Sí. Y en el 87, con la primera junta de fomento, que es con esa vieja ley del municipio era de segunda categoría, De la segunda categoría, sí. el primer intendente fue del Castillo. Claro. Después pasó por la población, pasó a primera categoría. Sí. Ujú, Y bueno, por la cantidad. obviamente ahí ya con consejo deliberante. Claro, ya ahí fue con consejo deliberante. ¿Y qué la motivó, digamos, porque supongo que eso debe haber demandado por parte de usted dedicación de tiempo y demás? Sí, pero en esa época yo no trabajaba, Ah, yo estaba en casa. Yo empecé a trabajar después que Lale tenía 5 años, ¿viste? Yo soy maestra, profesora de música, entonces empecé a trabajar en una escuela. Así que en esa época no trabajaba, o si estaba en mi casa tenía más tiempo, ¿no? Por más que tenía mi casa, mi hijo, todo, pero ¿y qué la motivó, digamos, a ser parte y trabajar? mira, me lo propuso un sobrino de mi marido, me lo propuso. Me decía tía, yo tenía, lo voy a nombrar porque era el hijo de Carlos Politi, Néstor Politi, que falleció electrocutado, ese chico, después de unos años, ¿no? Pero él me decía, tía, dice, vos podés, dice, vos sos capaz, me decía, de ser, bueno, por eso lo acepté a él. Tenías hinchada. Tenía hinchada. Pero claro, pero en una época donde la participación De la mujer no era muy No era común, y a ¿no? veces hasta mal vista. Sí. Hasta mal vista. Sí, porque ese día que hicieron la reunión me invitaron ahí en lo de Carlos Politi, me dijeron que fuera, y era yo la única mujer, no hay nadie más. ¿Qué cargo tenías vos en esa? Tesorera. Ah, era tesorera. Ujú.
Yo era la No un tesorera. cargo menor. No. Sí, la tesorera. Sí, sí, sí. Tiene era- que andar bien con los tesoreros. Sí, hay que andar bien, si no. Qué cosa. ¿Y usted se acuerda cómo estaba conformada esa primera junta? Digamos, Mira, yo no me acuerdo quién era el presidente, el vicepresidente, no me acuerdo quién era, ¿sabes? A ver si ahí veo. están las fotos. Ahí está. ¿Usted puede identificarlos ahí, Sí. algunos? Este es Almirón, el torta. Ese es Chichi, José Hermácora. Este es Don Toso. Ajá. Y ese Montiel. Montiel, Farinó. Farinó. Miguel Ángel Politi era el vicepresidente, ahora me acordé. Chichi y yo. No, del Castillo. Del Castillo, del Carlos Castillo, del Castillo. Chichi. Ajá. Claro, Miguel Ángel del Castillo y yo. Qué simbólica esa foto. Usted ahí entre todos ellos. Yo no la tengo, ¿sabes? No la tengo yo esta foto, no tengo ni una foto yo. Ahora le vamos a sacar. Tengo de copia. cuando juré, ¿no? Y después, sí, esa era la junta. Miguel Ángel era el vicepresidente, Miguel Ángel Politi. Ujú. Bien. ¿Y hay algún logro puntual así que usted pueda identificar de esa primera junta, algo que hayan hecho que fue, digamos, un hecho importante? Y bueno, lo más importante que hicimos en esa época, porque no había mucho dinero ni tampoco era mucho, fue el centro de salud, que se hizo ahí en donde está IOSPER y eso era el centro de salud que se hizo con fines de salitas para internar y todo. Pero en esa época los médicos no venían, ¿no? Porque era lejos, porque era tras mano, o porque no nombraban tampoco. Entonces, después se pasó al Banco de Entre Ríos, una parte, y quedó el centro de salud que se llamó Luis Gianotti. Claro, eso sería ya en la década del 80. Sí, no, más. ¿Más? Sí, ya eso fue más En del el 80. 87 es la primera junta de... Claro, sí, no, en esa época no, tiene que haber sido en el 90, sí, 90. Sí, en el 90. Y así, ¿dónde se reunían? Y sede no teníamos, o sea que las reuniones se hacían siempre en lo de Dume, lo del presidente, claro, en lo Chichi, porque no había sede, no teníamos sede, no teníamos... ¿Eso es la calle del banco? No, la calle Intendente del Castillo. Vivía por ahí. Y ahí donde está la ferretería arriba, ahí se vino a vivir ahí, sí, siempre Y vivió ahí. después, cuando ya el municipio se comienza a construir el edificio de la actual municipalidad. Claro, ya se empezó ahí a actuar. Sí, sí, ya se empezó el edificio ahí. Porque ya para, qué sé yo, ya para el 90, 90 y pico ya estaba Sí, una parte, por lo sí, menos. ya estaba una parte, sí, sí, ya había una parte del municipio. Ya en el 97, 98 ya estaba construido la parte de arriba. Sí, todo. sí, todo, ya estaba todo hecho. ¿Y había otros partidos políticos? Sí, como siempre, sí, como en todos lados. ¿Y recuerda alguno puntual? No sé, pienso. Pero... Y el Partido Justicialista El siempre. PJ y Sí, la Unión Cívica Radical. claro, esos eran los dos partidos que siempre en las elecciones había tironeos, ¿no? Tirantes sí, porque en todos lados ocurre lo mismo, así que Pero sí. de la primera junta, solamente de la Unión Cívica Radical. La primera junta está sí. conformada Ujú. por la Unión Cívica Radical. Sí, sí, sí. No, pero No, pero los concejales van claro, y entran claro, por mayoría de Pero votos. cuando fue primera junta o cuando fue municipio después. no, porque está la primera junta de fomento, Ajá. que eso es municipio, y ahí hay, digamos, tiene que haber habido 2 o 3 representantes del Partido Justicialista. Sí, yo no me acuerdo de Tiene eso. que haber estado la Lili Wesselten y eran, yo no me acuerdo ahora, pero el Partido Justicialista tiene que haber tenido 2 o 3 representantes. Cuando se hizo ya de los concejales, Ajá, no, de la Junta de Claro. sí, sí, ya cuando era... convocados.
Y sí, ya había, eran, Claro. sí, tres tienen que haber sido. Tienen que haber sido, porque siempre era mayoría el Claro, la representación de radicalismo. la minoría. Claro. Sí, sí, tres tienen que haber sido, pero no me acuerdo. Sí, Inclusive al jefe de la administración, que nosotros le decimos intendente, digamos, cuando era junta de fomento, lo elegían los vocales. claro, Hacía una votación los vocales y elegían, sí, elegían siempre un representante del partido más votado que condujía, sí, 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 como lo que se le llamaba intendente, ¿no? sí. Y así, digamos, previo a las elecciones, ¿había campañas para Sí, y votar? había lío también. ¿Había lío? Sí, sí, había lío también, sí, sí, sí. ¿Y en qué consistían esas campañas? ¿En entrega de folletos? Claro, en salir casa por casa, en decirse cosas que se decían de camino, sí, siempre había, sí, era picante, sí, varios años fue picante. Es como todo, ¿viste? Como todo, sí, inútil, eso es inútil. Bien, bien. Bueno, después cuando el municipio pasa a ser de segunda categoría, ¿esa junta se sigue manteniendo o no, digamos, se vio modificada? Y cada vez que había elecciones se modificaba. Se modificaba. Claro, cada vez que había elecciones. Digamos, fueron incluyéndose nuevos integrantes o Sí, o sí, se sí, mantenía fue la cambiando, base? sí, sí, fue cambiando. Muchos años cambió. ¿Cuánto tiempo estuviste vos ahí como tesorera? Más o menos. Tiene que haber sido como 2 años, 3 años, yo no me acuerdo bien cuánto estuve, pero capaz que los 4 años de la gestión, sí. Del 83, 4 años más, digamos. No, del 87. Del 87. Y Y capaz que fue, sí, 4 años. Tiene que haber sido 4 años, sí, sí. 91. Sí, sí, claro, después entró otra junta, claro. Después ya cambiaron los concejales ahí, claro. ¿Y había otras mujeres que participaban en políticas independientemente de que tengan cargo o no, pero que sí que estaban Sí, involucradas? sí, ¿Recuerda sí. a alguien puntualmente? Y ahora no Y recuerdo. del Partido Justicialista, la Betty Chan. Sí, del Partido Justicialista me acuerdo más, estaba la Betty, me parece que había una, Lili, la Lili, sí, y me parece que había una de las Ríos. Había una que ¿Y doña Sara Ramón? ¿O no? no, Salta no, Salta nunca se metió. participó, era secretaria de la Intendencia, secretaria de Gobierno, la señora de Castillo, Ah, sí, la Betty. Betty Span. Sí, Betty Spam. Ella fue la secretaria de gobierno. Y después, y otras mujeres, pues es que no me acuerdo ahora, en este momento no recuerdo. Pero sí, había participación en las elecciones, participaban, ¿viste? O campañas, así andaban, pero no me acuerdo ahora en este momento, no. Bueno. Algo que quiera contar, que haya quedado pendiente, que le parezca importante. Y me parece que no, por ahora. Agradecerle Bueno, por gracias a ustedes.